Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, y si me estás viendo en Facebook, bienvenido a mi muro de Facebook. Voy a seguir leyendo mi libro analizando la llamada teología del reemplazo. Estoy en la página 33 y el apartado se llama el Israel según la carne y el Israel según el espíritu. En Romanos 9:6 podemos leer: porque no todos los de Israel son Israel. Estoy citando la Biblia textual, cuarta edición. Porque no todos los de Israel son Israel. Aquí tenemos los dos Israel. Uno carnal, según la carne, y otro espiritual, según el espíritu. No todo el que desciende del Israel carnal pertenece al Israel espiritual, porque para estar en el Israel espiritual se requiere estar unido a Cristo. Primera de Corintios 10:18. Mirad a Israel según la carne. Orígenes, en su tratado de los principios, citando este versículo, nos dice lo siguiente. En el libro cuarto, capítulo 1:21. Ciertamente quiere decir que hay otro Israel que no es según la carne, sino según el espíritu. Esta es la conclusión de Orígenes. Ciertamente quiere decir que hay otro Israel que no es según la carne, sino según el espíritu. Cristo es la puerta para poder formar parte del Israel espiritual, del Israel de Dios, del pueblo de Dios. Romanos 9:6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Los que son de fe, los creyentes, los que han puesto su fe, confianza y esperanza en Jesucristo, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7 y 8. Estos son hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Estos son los hijos de Dios. Los que no son de fe no son hijos, ni pertenecen al Israel de Dios. Pablo llama a los creyentes en Cristo la circuncisión. Y como todos sabemos, dicho término solamente era aplicado a los judíos. Tenemos varios ejemplos. En Hechos 10:45, Hechos 11:2, Romanos 15:8, Gálatas 2:8. Sin embargo, Pablo ahora lo aplica el término circuncisión, lo aplica a los cristianos. En Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Otro apartado, nuestra nueva identidad espiritual. Yo no he sido injertado en el Israel carnal, según la carne. Yo he sido injertado en el pueblo de Dios, en el olivo verde, en el Israel de Dios, en el Israel espiritual. Yo antes era gentil, según la carne, pero ahora he sido circuncidado en mi corazón y por eso soy judío en mi interior y soy hijo espiritual de Abraham. Efesios 2, del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Según las palabras de Pablo que acabo de citar, ahora nosotros, los hijos espirituales de Abraham y circuncidados en el corazón, estamos en Cristo, formamos parte de la ciudadanía de Israel, participamos de los pactos de la promesa, tenemos esperanza y tenemos a Dios. Efesios 3, 6. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo también nos dice que, en 1 Corintios 12:2, nos dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo dice, ¿cuándo erais gentiles? En tiempo pasado. Entonces, Pablo, ¿qué somos ahora? ¿He dejado de ser español? No. Pablo nos habla de nuestra identidad en Cristo, de lo que somos espiritualmente hablando. Una vez más, Pablo nos confirma que hay gentiles en cuanto a la carne que ahora son judíos en el interior, israelitas espirituales, circuncidados en su corazón, que ofrecen sacrificios espirituales a su Dios y que pertenecen a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo, la madre de todos. Hay dos tipos de gentiles, y Pablo lo sabía muy bien. Por eso afirma, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, en Efesios 2:11. Vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Hay judíos que no creen en Jesús. Estos judíos son gentiles en su interior. Son gentiles espirituales. Los que creemos en Cristo hemos sido injertados en el olivo, en el Israel de Dios. Ahora somos hijos espirituales de Abraham, somos la circuncisión, somos judíos en nuestro interior y somos hijos amados de Dios. Nuestro Dios ha sido fiel con el remanente de Israel. Este remanente no ha dejado de ser una nación santa. No ha dejado de ser el pueblo de Dios. El remanente no ha dejado de ser el pueblo de Dios. Y ahora los gentiles que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo somos conciudadanos con los judíos creyentes. Somos conciudadanos, ciudadano juntamente con los judíos creyentes. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte del Israel de Dios. Somos parte de su pueblo. Efesios 2, 12 y 19. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y en el versículo 19, Pablo nos dice, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Somos miembros de la familia de Dios. Ya no estamos sin Cristo, ni tampoco estamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿De qué Israel está hablando aquí? Está claro que no está hablando del Israel según la carne. Está hablando del Israel fiel, del Israel espiritual, del Israel de Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y yo creo que aquí está bien, aquí lo puedo dejar. Espero que esté siendo de mucha bendición y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.